Muy buenos días a todos y feliz viernes 14 de julio. El viernes en el que vamos a hacer el programa número 20 contestando a vuestras preguntas. Quiero deciros que la semana que viene va a ser el programa número 21 y será el último programa que haremos en esta temporada. Nos iremos de vacaciones y volveremos con muchas más fuerzas. Por ello, os pido que hagáis todas las preguntas que tengáis durante esta semana porque vamos a contestarlas el viernes que viene, último programa de la temporada hasta septiembre, que es cuando volveremos. Esta semana ha habido pocas preguntas, ha habido 3 preguntas, son un poco extensas y no las habíamos tratado, por lo tanto es interesante, pero a ver si la semana que viene podemos tener más preguntas. Por otro lado, os he de comentar que por fin ya hemos lanzado ese podcast, este nuevo proyecto del que venía hablando en los últimos vídeos y que va a consistir en un programa semanal con entrevistas en audio. Si queréis tener más información sobre esto, os lo dejaré en las notas del programa, pero podéis entrar en la web misderechos.club. Ahí vais a tener el primer episodio de presentación del programa, las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus y demás. Y estad muy atentos porque cada miércoles vamos a publicar una serie de entrevistas con personas que serán interesantes para vosotros, pues doctores, especialistas enfermos, jueces, otros compañeros, médicos forenses, peritos judiciales, etc. Vamos a empezar la semana que viene, el miércoles que viene, vamos a publicar la entrevista con el doctor Portell, que está volcado en el estudio de la enfermedad del polio y el pospolio. Y la semana siguiente, el miércoles siguiente, haremos la entrevista con el señor Ullés, Jordi Ullés, que es el presidente de la Asociación Catalana de Polio y Pospolio. Por lo tanto, estas 2 semanas que vienen las vamos a dedicar al polio y al pospolio. Vamos a hacer ahí también una pausa y iremos de vacaciones y hasta septiembre, que volveremos con un mes que promete mucho. En ese mes vamos a entrevistar a 2 profesionales excelentes en sus campos. Por un lado entrevistaremos al doctor Cervera, que es el jefe de servicio de enfermedades autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, que nos va a hablar sobre el lupus, esa enfermedad, el lupus, el paradigma de las enfermedades autoinmunes. Y siguiendo con este tipo de enfermedades, vamos a entrevistar también al conocido, una eminencia en el mundo de la fibromialgia y la fatiga crónica, que es el doctor Fernández Solá, también de la unidad de fibromialgia y fatiga crónica del Hospital Clínic. Además de ellos, también contaremos con la presencia, por ejemplo, de Pilar Lucas, presidenta de la Asociación Catalana del Lupus, y también con una persona responsable de la Fundación de Fibromialgia y Fatiga Crónica. Por lo tanto, ya veis que en septiembre vamos a tener un mes completo también y ya lo tenemos cerrado, y os iremos avanzando las cosas que vamos a ir comentando en el podcast. Igualmente, si entráis en el podcast veréis mucha más información porque habrá sorpresas, episodios especiales y demás. Por lo tanto, os aconsejo que entréis en esta web, en misderechos.club, y que nos sigáis apoyando como nos apoyáis en este canal. Vamos ahora ya a entrar con las preguntas de esta semana, que son 3, como os decía. La primera nos la hace Armida Grancia Ganchillo y nos dice lo siguiente: hola, buenas tardes. Soy peluquera y trabajaba media jornada. Y yo me pagaba un convenio especial de la Seguridad Social. Es decir, cuando trabajaba media jornada, pues se lo completaba seguramente con otra mitad. Dice que estaba de baja por rizartrosis desde diciembre y en mayo me despidieron. Sigo de baja y me han llamado de la Seguridad Social, que como nadie cotiza por mí, ya no tengo que pagar el convenio especial. Mi pregunta es la siguiente: ¿me perjudica para la jubilación el no cotizar a la Seguridad Social? Yo pensaba que me seguían cotizando. ¿Tengo que coger el paro? En noviembre hago 63 años y tengo 36 años cotizados. ¿Qué me aconsejas que haga? Estoy en rehabilitación y en espera de otras pruebas. Muchas gracias. Pues aquí, en este caso, Armida, tenemos 3 opciones, no tenemos muchas más, pero son interesantes todas ellas. Por la edad que tienes, podrías acceder a lo que es la jubilación anticipada, ¿vale? Porque tienes más de 33 años cotizados, tienes 36, y tienes más de 61 años, ¿vale? En la jubilación anticipada, como te han despedido, podrías entrar, o incluso en la jubilación voluntaria, pues también podrías acceder, tanto de forma forzosa como de forma
voluntaria, podrías acceder a la jubilación anticipada. Eso sí, te reducirían bastante la pensión de jubilación, tendríamos que hacer un cálculo para verlo, ¿vale? Pero la jubilación anticipada es una opción que puedes valorar. Te remito a otros canales, hay otros vídeos, perdona, de este canal en el que verás cuestiones sobre la jubilación anticipada, vídeos en los que se explica la jubilación anticipada, cómo calcularlo y demás. Otra opción que tenemos es esperarnos a la jubilación ordinaria, es decir, a que llegues a los 65 años o a la edad que te corresponda, porque no tienes aún 38 años y medio cotizados como para jubilarte a los 65, por lo tanto tendrás que esperar a la edad que te pertoque, aproximadamente calculo que a los 65 y 9 meses o a los 66 te podrás jubilar. Entonces, ¿qué pasa con esta cotización? ¿No? Que nos comentas cómo has dejado de pagar convenio especial o si lo vas a dejar de pagar, etc. Si no tienes estas cotizaciones, lo que va a pasar es lo siguiente. Ahora durante el paro, si estás cobrando el paro contributivo, nos comentabas desde mayo, el paro contributivo cotiza. ¿Y qué es lo que cotiza? Cotiza pues la cantidad que has estado cotizando 180 días antes, los 180 días antes, desde que te despidieron, ¿de acuerdo? Pues los 6 meses anteriores al despido de mayo se calcula la cotización y eso es lo que vas a estar cotizando durante el tiempo que cobres el paro contributivo. Es decir, que no sabemos cuánto tiempo tienes de paro en este caso, pero si alargaras los 2 años de paro correspondientes, pues mantendrías esa cotización, ¿vale? Y por lo tanto, en este sentido, te quedaría pues una pensión en base a esas cotizaciones que has hecho y no te verías perjudicada. Eso por un lado. Por otro lado, si solicitas el subsidio para mayores de 55 años y tienes derecho, también mírate los vídeos que hicimos en los últimos episodios, en el 19, 18 y 17, creo que hemos estado hablando de forma continua sobre el subsidio para personas mayores de 55 años. Subsidio de desempleo para mayores de 55 años, te lo puedes mirar y ahí tendrás más referencia. Pero si lo solicitas, estarás cotizando también, la Seguridad Social te cotiza por ti. Incluso si no cotizaras nada, es decir, acabas la pensión contributiva y sigues ahí, a efectos de jubilación lo que van a hacer es integrarte las lagunas. Esto quiere decir que te van a coger, aunque no estés cotizando, la base mínima de un trabajador de 18 años, que son unos 700 euros largos, ¿vale? Casi 800 euros al mes. Por lo tanto, estas serían las opciones que tienes para jubilación anticipada o jubilación ordinaria en función de cuál es tu situación, del tiempo que tienes de paro, etc. Eso por un lado. Por otro lado tenemos lo que sería la posibilidad de que solicites una incapacidad permanente. Nos comentas que tienes rizartrosis. La rizartrosis pues, es ese dolor de muñecas y demás, que me imagino que será bilateral. Y si miras en estos informes, tanto del traumatólogo como del reumatólogo, tanto reumatólogo, puedes valorar ahí a ver si te pueden reconocer una incapacidad permanente para ser peluquera. ¿Qué pasa? Que con la edad que tienes, el tener una incapacidad permanente, y por las patologías que nos comentas, sería total para tu profesión habitual. Eso te daría lugar a cobrar la total cualificada, porque eres mayor de 55 años. Es decir, cobrarías el 75% de tu base reguladora. ¿Cómo calcularla? También te remito a otros vídeos, pero básicamente es en función de los últimos 8 años cotizados por tu edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en casos como el tuyo? Que cuando tienes 63 años, más o menos se queda a la par lo que es la jubilación anticipada con la incapacidad permanente total cualificada. Más o menos lo que cobrarías sería lo mismo. Por lo tanto, si ya tienes derecho a acceder a la jubilación anticipada, es mucho más sencillo que no la incapacidad permanente, que es más complicado. Cosa distinta sería que por las lesiones que tienes te pudieran dar una absoluta, entonces cobrarías el 100% y sería más beneficioso ir a la incapacidad. Pero en el caso concreto que nos ocupa, como en la mayoría de personas, digo por experiencia, que nos encontramos con esta edad y con una posible incapacidad total para tu profesión, es mejor la jubilación anticipada. Todo esto que te digo es sin perjuicio, evidentemente, de estudiar el caso en concreto. Tenemos que ver las cotizaciones, qué has cotizado durante estos últimos años, cuánto tiempo tienes de desempleo contributivo, el paro contributivo, cuánto tiempo lo vas a tener, etc. Entonces, yo te diría esto, que calcules un poco todos estos números y tienes esas 3 opciones. Jubilación anticipada, esperarte de la jubilación ordinaria, valorar la incapacidad si los informes médicos son favorables y si te interesa económicamente la pensión que te pudiera quedar.
Si tienes cualquier duda, aclaración que necesites de la pregunta o nos quieres enviar tus datos y demás, pues lo miramos, lo comentamos y en otros vídeos podemos resolver. Y si nos dices al final pues qué lo has decidido, pues así lo comentaremos en el canal y explicaremos por qué era esa decisión acertada, la jubilación anticipada, la ordinaria o la incapacidad permanente. Muchas gracias por la pregunta porque ayuda a explicar a todo el mundo que también se puede encontrar en esta situación similar a tú, cuál es la solución, que como veis es muy variable en función de muchas cosas, del hecho de que puedas seguir trabajando, de la enfermedad que padeces, del descuento que te puede quedar a efectos ya de la jubilación de por vida. Por lo tanto, interesante porque vamos a ver qué es lo que al final te sale más a cuenta y lo que se une más con tus intereses. Vamos con otra pregunta, nos la hace Antonio Escoriza. Nos dice: hola Jorge, mi nombre es Antonio Escoriza y tengo 55 años. Mi pregunta es la siguiente: llevo 2 meses de baja por estar en lista de espera para operarme del manguito rotador del hombro derecho y según el cirujano también me tengo que operar del hombro izquierdo. Aparte me han detectado artritis reumática en las manos. Tengo cotizados 30 años y 8 meses, trabajo de yesero revocador. No sé si puedo pedir alguna discapacidad, si la podría pedir ya o cuando esté recuperado de las operaciones. Actualmente estoy despedido de la empresa desde que cogí la baja. Un saludo y gracias por el trabajo que hacéis. Gracias a ti, Antonio, y vamos con la pregunta. Lo primero, la discapacidad, nos dices. Recordamos las diferencias, también hay vídeos en el canal que podéis ver sobre las diferencias entre discapacidad e incapacidad laboral. La discapacidad es el grado que reconoce las administraciones autonómicas, es un porcentaje. A partir del 33% tienes una serie de beneficios y también a partir del 65% unos beneficios superiores. Por lo tanto, la discapacidad la puedes tramitar en cualquier momento. Lo que sería la incapacidad laboral, por las lesiones que nos comentas, podrías tener lugar a una incapacidad permanente total para tu profesión habitual. Igual que en el caso anterior, como tienes 55 años, lo que cobrarías no sería el 55% de la base reguladora, sino que lo que estarías cobrando sería el 75% de la base reguladora. Por lo tanto, esto es muy importante tener en cuenta. Se calculan en tu caso también, como tienes 55 años, los últimos 8 años que has cotizado y de ahí, pues lo que cobraría sería el 75% de esa cuantía. Esto si no trabajaras, si renunciaras a trabajar. Imagínate que si dices que no puedes hacer profesiones que exijan de esfuerzo físico porque tienes los hombros mal, no puedes coger peso y demás, y quieres hacer una profesión más sedentaria, imagínate administrativo, ¿no? En una oficina, sentado y demás, pues podrías cobrar el 55% de la pensión y luego hacer tu profesión habitual, otra profesión, ¿vale? Es decir, hacer una profesión como administrativo que contamos y ahí podrías cobrar otro sueldo entero. No hay limitación, porque hay gente que se piensa, no, si tengo una incapacidad reconocida y estoy cobrando pensión, solo puedo trabajar media jornada, 4 horas. No, puedes trabajar tanto jornada completa y no hay limitación tampoco del salario. Aunque estés cobrando, me lo invento, 1.000 euros de la pensión de incapacidad total, nada impide, por ejemplo, vamos a un extremo, que cobres 3.000 euros por hacer ese trabajo que es compatible con la pensión que tienes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hay limitación en ese sentido. Vamos al caso en concreto que nos preguntas, ¿no? En ese sentido, ¿qué hacer? Si esas lesiones que tienes están pendientes de intervención, como nos comentas, tanto de un brazo como del otro y demás, y aparte, evidentemente, no te lo van a hacer a la vez, sino que lo van a escalonar para que tengas un poco de posibilidad de moverte y de demás, ¿no? ¿El tema cuál es? Si mi recomendación es que te esperes a ver cómo salen las intervenciones, que te hagan la intervención en un hombro, luego en el otro y a partir de ahí, una vez te lo hayan hecho, valorar cuál es la limitación funcional que tienes. Lo más seguro es que tengas una limitación que no te permite trabajar porque te va a quedar afectado el balance articular, es decir, el movimiento del brazo, tanto de uno como el otro, y también la fuerza. Y tienes una profesión que es de exigencia física intensa, o sea, que requiere esfuerzo físico, y sobre todo a nivel de extremidades superiores. No es tanto de piernas, que también, porque estás todo el día de pie y arriba y abajo, te vas a agachar, cuclillas y demás, pero que también es de peso, y de esfuerzo sostenido y demás. Entonces, el tema es que entiendo que sí que podrías, pero lo más importante, como decimos siempre, es que pidas informes a todos los especialistas que te están tratando, al de cirugía, y una vez hayas hecho la rehabilitación
de esto, lo que yo te diría es que lo que tendrías que hacer una prueba que es importante, se llama prueba biomecánica. Esta prueba biomecánica mide el movimiento que tú tienes y la fuerza, ¿vale? Una dinamometría. Entonces, esto sirve para comparar con una persona sana de tu edad y de tu misma profesión qué déficit tienes. Y a partir de esa prueba, cuando ya hayas superado la rehabilitación y ya se hayan quedado secuelas, se tendría que valorar si puedes o no solicitar una incapacidad permanente. Por lo tanto, la respuesta es esto. Espérate a que te hagan las intervenciones, a hacer la rehabilitación, y una vez hayas hecho la rehabilitación, ese es el momento de valorar si puedes o no solicitar una incapacidad permanente, y te recomiendo que te hagas esa prueba. Si tienes cualquier duda o lo que sea, pues nos vuelves a preguntar, e insisto con la pregunta anterior, ves diciéndonos cómo va tu caso después de las intervenciones y demás, y a partir de ahí pues te seguiremos asesorando. Y vamos ahora con la última pregunta de Vicente Pérez. Es una pregunta de jubilación, que es un caso que no es demasiado común, pero a veces sucede y es una cuestión que es importante resolver. Vicente Pérez nos pregunta: hola Jorge, te voy a hacer una consulta un poco extensa. Verás, tengo un tío que tiene 65 años y 5 meses. Ha ido a ver su jubilación y se han denegado. Dice, ha cotizado 27 años y 11 meses, con régimen de autónomo y general. 2.494 de autónomo y 7.717 en régimen general. De los últimos 15 años nos dice que solo ha trabajado 509 días en régimen general y dicen que le faltan días para cobrar la pensión. Empezó a trabajar en septiembre del 68 y no cobra ninguna ayuda ni pensión. Mis preguntas. La primera, ¿cuántos días le faltarían para cobrarlos? La segunda, ¿podría cotizar los días faltantes para cobrar la pensión de jubilación? Y tercera, ¿puedo tener alguna ayuda y cómo solicitarla? Recibe un gran saludo. Muy bien, Vicente, pues vamos con la respuesta a estas preguntas que nos haces. Para acceder a la jubilación ordinaria, que es el caso que nos ocupa, que nos comenta Vicente de su tío, es importante tener en cuenta que deben cumplirse dos requisitos de cotización, y esto lo tenéis que tener muy claro. El primero, y bastante conocido, es el de un mínimo de 15 años cotizados. En este caso, en el caso del tío de Vicente, los cumple sobradamente, porque nos dice que ha cotizado 27 años y 11 meses, casi 28 años. Los cumple, ¿vale? Este requisito los cumple. Esto es lo que se llama la carencia general. Pero luego hay un requisito de carencia específica, que la ley marca que se ha de haber cotizado de estos 15 años al menos 2 en los últimos 15. ¿Eso qué pasa? Que en este caso no los ha cotizado, ¿de acuerdo? Porque nos dice aquí Vicente que en los últimos 15 años solo ha cotizado 509 días. Por lo tanto, la Seguridad Social le deniega la pensión de jubilación ordinaria porque no llega a esos 2 años. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo necesita para cotizar? Como dice que ha cotizado 509 días, le faltarían cotizar 221 días hasta llegar a los 720 para poder acceder a la pensión de jubilación. Por lo tanto, estos son alrededor de unos 7 meses y medio que debería cotizar para poder acceder a la jubilación. Nos pregunta si podrías cotizar los días faltantes. Evidentemente, en este caso, tu tío si cotiza estos días que le faltan, estos 7 meses y medio, pues a partir de ahí ya podrá acceder a la pensión de jubilación. ¿De acuerdo? Nos dice aquí, aprovecho un poco para decirlos, que nos dice que tiene 65 años y 5 meses. Se ha tenido que esperar estos 5 meses porque, como bien sabéis, la edad de jubilación ordinaria ya no es a los 65, como era antes, sino que la Ley 27 de 2011, en el 2011 se modificó y hay una serie de disposiciones transitorias. ¿Esto qué quiere decir? Que te puedes jubilar en el 2017 con 65 años siempre y cuando hayas cotizado 38 años y medio o más. Si has cotizado menos de estos años, te tienes que jubilar para el 2017 a los 65 y 5 meses. ¿Qué es lo que hizo el tío de Vicente? Eso lo hizo bien, porque los años cotizados los tiene, ¿vale? No llega a los 38 años y medio y por lo tanto se ha tenido que esperar no a los 65 sino a los 65 y 5 meses. Eso lo hace bien, pero ahora cuando le llega la resolución le dicen esto. Entonces, ¿qué hacer?
Pues cotizar, eso es la solución primera. Hay otras fórmulas también, depende de si en este caso tu tío había cobrado el subsidio para mayores de 55 años o no, si ha cotizado o no en ese caso, también se tendría que ver, y hay algunas sentencias que lo que hacen es aplicar lo que se llama la doctrina del paréntesis. Esta doctrina es una cuestión muy jurídica que se escapa un poco del tema, pero anticiparos que es importante en estos casos de jubilación estudiar la vida laboral, ¿de acuerdo? Porque depende de cómo, lo que hace esta teoría es retrotraer la fecha de efectos de la jubilación al momento en que cesó la obligación de trabajar, al último trabajo, y por lo tanto en esos momentos sí que se cumple, ¿de acuerdo? Los requisitos. Por lo tanto, si nos envías la vida laboral o si estudias esa vida laboral, a lo mejor sí que puedes igualmente acceder a la jubilación ordinaria. ¿Qué otros requisitos? Nos preguntabas aquí, perdona, si puedes tener algún tipo de ayuda. Pues sí que la puedes tener. En caso, lo que se tiene que mirar la cuestión de la familia, ¿no? En estos casos existe la posibilidad de cobrar una pensión no contributiva por jubilación, ¿de acuerdo? A los 65 años se permite cobrar una prestación no contributiva y para eso tienes que dirigirte al SEPE, ¿de acuerdo? O al SOC, y entonces ahí tramitar lo que sería esta solicitud de prestación no contributiva de jubilación. Es un subsidio. Lo que pasa es que se tienen en cuenta los ingresos familiares. Si en este caso tu tío convive con un cónyuge o con algún familiar y demás, se tienen que mirar los ingresos de toda la familia y que no superen un mínimo, que está sobre los 5.400 euros al año. Por lo tanto, ahí sí que podría cobrar una prestación no contributiva de jubilación, pero evidentemente lo que resultaría más interesante sería cotizar estos 7 meses y medio que le queda más o menos por cotizar para poder acceder a la pensión de jubilación, porque seguramente le va a quedar la pensión mínima, porque en el cálculo de los números tiene muchos años que no ha cotizado, por lo tanto seguramente le queda la pensión mínima, pero incluso esa pensión mínima estará por encima de los 600 euros por 14 pagas, será superior al subsidio que pueda cobrar, a la pensión no contributiva que pueda cobrar por jubilación, que es la otra opción que podría cobrar durante este tiempo. Por lo tanto, si nos explicas, Vicente, un poco más, ya nos dirás cuál ha sido la decisión al final de tu tío y si finalmente se jubila, pues nos encantaría que nos lo comentaras y que lo supiéramos. Pues hasta aquí las preguntas de hoy. Ya veis que han sido solo 3, pero bastante extensas. Han sido preguntas que no habíamos tocado hasta la fecha, porque habíamos hablado mucho de la jubilación anticipada, de los requisitos, del tipo de profesión, de incluso la aplicación del Real Decreto para una serie de enfermedades con un 45% de discapacidad y demás, pero aún no habíamos hablado de una cosa que a veces sucede, no es pues una cosa que sea muy especial, pero a veces sucede, ¿no? De que se tienen los años cotizados, pero durante los últimos 15 no se ha cotizado nada, o con muy poco. En este caso se había cotizado pues eso, un año y poco más, y te falta un tiempo y te lo dirían por ese motivo. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? Pues aquí tenemos esa respuesta. También los casos de evaluación de incapacidad, una pregunta fantástica que nos ayuda para que entendáis que en muchos casos la Seguridad Social avisa de estos puntos y dice, no, como la enfermedad aún se tiene que intervenir y hemos de ver cómo queda, pues yo lo deniego. En esos casos estará justificado, como en el caso que veíamos hoy, pero en otros casos no estará justificado, porque por mucho que se intervenga no va a quedar bien y por lo tanto la incapacidad se debe dar ya en ese momento. ¿De por lo tanto, como siempre, cada caso en concreto tiene que valorar y veríamos, a ver, en este caso que hemos visto, cómo acaba resultando. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado mucho más claro a las dos. Os animo y os comento, como antes, que hagáis preguntas, porque la semana que viene, último viernes, número 21 de la temporada, hasta septiembre no volvemos y no contestaremos a preguntas durante las últimas semanas de julio y agosto. Y insistiros en este nuevo proyecto, que os apuntéis, que os deis de alta, que nos sigáis en misderechos.club, ¿vale? Que ahí cada semana tendréis una entrevista muy interesante por un formato audio que podéis escuchar cada miércoles de personas que os van a ser pues, muy interesantes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os deseo que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos aquí el viernes que viene en el último programa. Que vaya bien.